En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos, Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. San José, nuestro patrono, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta charla de hoy queremos traer a la consideración de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro razonamiento, para entender mejor la parábola del sembrador, que fue el evangelio del domingo pasado. Uno fue a misa, escuchó seguramente el sacerdote habrá predicado de algún aspecto de la parábola. Nosotros vamos a tocar otro, o a lo mejor en algún caso coincide con lo que habló el Padre el domingo en la misa que ustedes han ido, pero siempre las parábolas tienen mucho para sacar para nosotros mismos. Por eso, en una charla más extensa que la homilía del domingo, podemos sacarle mayor fruto a la parábola del sembrador. Vamos a entrar en ese tema, que fue el evangelio del domingo pasado. Dice el evangelio que en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar, y se reunieron junto a él muchedumbres tan numerosas que hubo que entrar en una barca y sentarse, y mientras toda la gente se colocaba sobre la ribera, o sea, sobre la playa, sobre la orilla de ese lago, les habló muchas cosas en parábolas diciendo, y comenzó a decir: he aquí que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no estar hondas en la tierra. Y en cuanto el sol salió, se abrazaron, y no teniendo raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, y los abrojos, creciendo, las ahogaron. Y otras cayeron sobre la tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. Quien tiene oídos, que oiga. Aproximándose a sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondióles y dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Cristo, del reino de los cielos, pero no a ellos, porque quien tiene se le dará, y al que no tiene, aún se le quitará lo que tiene. Hasta ahí vamos a nosotros a entrar en la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador tenemos que situarla. ¿Cuál es el contexto concreto de la parábola? Que el Señor había estado predicando dentro de la casa, de una casa donde lo habían invitado a predicar y demás, y es cuando llegan los discípulos y le dicen: afuera está tu madre y tus hermanos que preguntan por ti. ¿Y quién son mi madre y mis hermanos?, dice el Señor. Todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor acababa de decir eso cuando sale afuera, no porque esté su padre, su hermana, su madre, sus primos, como podríamos decir que se explica mejor, todo aquel hermano y hermana para los judíos eran los primos de Jesús, sino porque era mucha la gente que quería escuchar al Señor. La multitud se iba agigantando alrededor de las parábolas del Señor. Algunos curiosos preguntarían:
¿Qué pasó? ¿Quién es este que habla así? ¿Quién es este que se le ocurre decir que todo el que cumple la voluntad del Padre Celestial, la voluntad de Dios, va a ser mi hermano, mi madre, mi hermana? ¿No? Algunos sin duda dirían, es aquel que, que es el Mesías que estamos esperando, ¿no? Ya realmente lo creían así. Otros tal vez esperarían algún milagro, que le dé de comer, que caiga el gobierno, ¿no? Algunos estarían allí esperando que aquel gobierno que los oprimía, como era el gobierno romano, caiga y que se levante el nuevo restaurador de Israel, el caudillo que salga, ¿no? Por eso había mucha gente alrededor. Entonces el Señor tiene que subir a la barca para hablar desde más arriba, desde allí que, por ejemplo, ustedes antiguamente estaban en las iglesias, como tiene, por ejemplo, la Basílica de Luján, la Catedral de La Plata y demás, los púlpitos, esa pequeña escalerita que uno sube a un recinto más cerca de la gente, o sea, lejos del altar, ya más en medio de la gente, ahí arriba subía el sacerdote y predicaba desde ahí, porque desde arriba el sonido baja y le llega mejor a la gente y está más cerca de ellos, y no predica desde abajo donde las voces les va a costar elevarse, sino desde arriba para que baje el sonido. Y que el Señor predique desde el mar o desde el lago hace esa caja de resonancia. Por eso el Señor va a usar de todo lo que es la naturaleza también, esa caja de resonancia que hace el lago, para que hacia la playa se escuche mucho mejor, ¿no? Yo recuerdo a veces cuando hacíamos las vacaciones con los seminaristas y demás en el lago en Bariloche, me acuerdo que uno muchas veces desde la playa o desde un lugar más retirado, se escuchaba lo que decía los que estaban en el agua, como diciendo cómo hace ese sonido, ¿no? Eso también el Señor lo usó para poder de ahí hablar y que la gente realmente entienda y escuche, ¿no? Esa gran multitud pueda escuchar. Ahí vamos a explicar por qué también esas parábolas el Señor las va a hacer desde arriba de la barca, desde lo alto de una barca, en medio del lago que le hacía de parlante, por decir así, para que pudiera llegar al Señor, a toda la gente, la palabra de Dios. Pero el Señor va a decir, ¿no? Esto de que va a hablar en esas parábolas para mostrarle a la gente en su idioma cotidiano, en las cosas de la vida cotidiana. El Señor les va a explicar el sentido de la palabra de Dios, para no explicarlo en esas palabras tan elevadas, por decir así, pero ni siquiera en palabras vulgares. Por eso acá tenemos que caer en un punto a veces interesante, de que no hace falta que el sacerdote sea gracioso y cuente chiste toda la homilía. Tiene que hablarle al pueblo, a la gente, de manera que la gente entienda, pero no hace falta ser vulgar y chabacano, decir malas palabras o decir palabras desubicadas en la homilía, para que la gente te entienda, ¿no? Porque muchas veces caemos en eso y terminamos hablándole como los niños, ay, pequeñito, como si fuese un nenito, ¿no? Ahora vamos a aplaudir, ahora vamos a hacer esto, ahora nos vamos a abrazar, como cosas que no tienen nada que ver en la homilía. El Señor les habló en parábolas, les explicó el mensaje en las costumbres cotidianas de la época, pero no le habló como tontos a la gente. Eso es importante también tenerlo en cuenta. No tenemos que caer en ninguno de los extremos, ni en lo elevado para que nadie entienda, palabras difíciles, cosas, la teología y la cosa así tan grande, tan así como diciendo tan elevado que nadie entiende, ni tampoco caer en lo cotidiano, en lo chabacano y lo que no tiene nada que hacer en las conversaciones
de una homilía propiamente, en el mensaje de una homilía. Por eso el Señor les habló en parábolas, les contó en una historia de lo que a cualquiera de ellos le podía pasar, cómo actuó a Dios, cómo Dios manda su palabra, que es la semilla. En Galilea, terreno accidentado y lleno de colinas, se destinaba para la siembra pequeñas extensiones de terrenos en valles y en riberas. Entonces la parábola va a reproducir la situación agrícola de aquellos lugares. El sembrador que esparce la semilla al voleo, que agarra con la mano, saca de su morral y va tirando la semilla. No existían las cosechadoras de hoy en día, en las cuales siembran ya milímetro a milímetro, ¿no? El sembrador de aquella época, como no hasta hace mucho tiempo por acá, tenía que sembrar al voleo, tirando la semilla. Entonces, al tirar la semilla, sin duda, algunas caían en el camino. Las semillas caídas en el sendero era pronto comida por los pájaros. Ustedes seguramente habrán visto muchas veces que atrás de la cosechadora o atrás de la sembradora están los pájaros revoloteando, dando vueltas. Son aquellos que buscan a ver si pescan alguna semillita que haya quedado arriba de la tierra o en algún camino por ahí que no se haya podido enterrar. El detalle del suelo pedregoso, cubierto solo por una delgada capa de tierra, correspondía también a la realidad. A causa de la poca profundidad, la semilla, que no estaba totalmente enterrada como corresponde, con el sol, con la seca de un par de días, iba a terminar de perder sus raíces y se iba a secar. El terreno donde cae la buena semilla es el símbolo del mundo eterno. Cada hombre, también nosotros, somos nuestra alma, es también el símbolo, el sentido de esa tierra que quiere recibir la semilla divina. Pero hay que ver qué tan trabajada está nuestra alma para que esa semilla caiga profunda y dé un verdadero fruto. Y aunque la semilla y la siembra es realizada con todo el amor porque es Dios el que se dedica a sembrar, es Dios el que vuelca la palabra de Dios en nuestra alma, el fruto de esa semilla va a depender o dependerá en buena parte del estado de la tierra donde caiga. Estas palabras del Señor nos muestran con toda fuerza la responsabilidad que tiene el hombre de disponerse a aceptar y corresponder a la gracia de Dios. Si el hombre no tiene ganas, por llamarlo así, si el hombre no pone los medios para corresponder a la gracia de Dios, aquella semilla que el Señor esparció va a caer tal vez al costado de ese camino, tal vez la plantita no durará mucho, o tal vez en otros podemos decir que sí va a dar verdadero fruto. Es como un retiro espiritual, en donde el sacerdote, Dios mismo, en la palabra del sacerdote, va a desperdigar la semilla y le va a llegar a todos la misma cantidad de semillas, la misma cantidad de palabras a lo largo de un retiro espiritual. Y en unos va a dar 100, en otros 60, en otros 30 y en algunos capaz que ni siquiera eso. Así pasa siempre, depende el estado de la preparación de nuestra tierra. Parte cayó junto al camino, dice el Evangelio, y vinieron los pájaros y se la comieron. El camino es la tierra pisada y endurecida, son las almas distraídas, abiertas por completo a lo exterior, almas derramadas
incapaces de recoger sus pensamientos, de guardar sus sentidos, vacías, sin orden interior, poco vigilantes a sus sentimientos, con la imaginación puesta con frecuencia en pensamientos inútiles. Son también las almas nunca cultivadas, acostumbradas a vivir de espaldas al Señor. Son corazones duros, como esos viejos caminos continuamente transitados. Escuchan la palabra divina, pero con mucha facilidad el demonio la arranca de sus almas. Muchas veces también esta alma es ese ejemplo del alma de Judas. ¿Cuánto habrá sembrado el Señor en el alma de Judas? Pero era esa alma que estaba pensando en el afuera. Era esa alma que estaba pensando en qué iba a robar de la bolsa, porque era ladrón, dice el Señor, ¿no? Dice en el Evangelio. Y Judas pensaba cómo quedarse con lo que echaban en la bolsa, porque era ladrón. Era el alma de Judas pensando en la última cena, donde el Señor va a derramar todo su amor a los discípulos, pensando en que tenía que ir a entregarlo. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto, va a decir el Señor. Almas duras de entendimiento, almas de corazón duro, que no se dejan regar por la gracia de Dios. Almas que necesitarán un arado fuerte, el arado fuerte de la penitencia, para poder dar vuelta a esa tierra. Almas que solo, muchas veces, con la intervención divina, van a poder dar vuelta a esa tierra. Podremos hacer mucho apostolado y rezar mucho por esas almas, pero solamente serán llamadas cuando Dios ponga el arado de la verdadera penitencia en sus almas. Cuando les pida el sacrificio de algo que uno puede llamar humanamente desgracia, pero que muchas veces es la gracia de Dios que viene a golpear la puerta. Esas almas que a veces se convierten tras la pérdida de un ser querido, que se convierte tras cuando realmente son sacudidas por la gracia de Dios, por el arado de aquel sembrador que no va a descansar hasta que esa alma realmente dé fruto. Así es el Señor, en su gran paciencia nos espera. La palabra de Dios es para los hombres interiores. Quien vive hacia afuera recibe, sí, la palabra de Dios, pero se hace inútil, no entiende. Y precisamente ahí está el problema. La semilla necesita entendimiento, es decir, abrigo para germinar. Necesita el calor del surco, necesita la buena recepción. En cambio, las almas que están derramadas, que van hacia afuera, que se ocupan de lo exterior, es como aquella semilla que queda poco tapada, que está así nomás, y que pronto, o el fuego del calor, o el frío del invierno, las va a terminar secando. Por tanto, nosotros debemos procurar poner con amor empeño en escuchar la palabra de Dios y hacerla fructificar. Necesitamos pedir al Señor fortaleza para no caer jamás como estos que parecen que están a la orilla del camino. Que nosotros no seamos negligentes, ni tibios, ni indiferentes para hacer desperdiciar en nosotros la palabra de Dios. Que nos pongamos a trabajar generosamente para que el sembrador encuentre en nuestra alma la verdadera tierra, la tierra gorda que va a recibir la verdadera semilla para dar fruto. Muchas veces nosotros debemos hacer
el trabajo duro de dar vuelta a la tierra. Dar vuelta a la tierra podemos llamarla en la conversión de nuestro corazón, en aquel ir al confesionario, en aquel volver al Señor una y otra vez, para que el Señor vaya modelando aquella tierra que siempre esté trabajada y apta para crecer también en ese fruto, para que esas semillas den verdaderos frutos, para que no quede nada superficial y algo así por arriba, para que no seamos comidos por los pájaros de este mundo que andan buscando tratar de quedarse con la pequeña plantita que va creciendo. Así es el mundo. El mundo nos ofrece lo mejor. Nos puede decir, de esta manera tu plantita va a crecer, pero cuando crece, viene aquel pájaro y la arranca porque no tiene la raíz profunda para quedarse arraigada en ese corazón. Por eso debemos trabajar nosotros generosamente en aquella preparación, una y otra vez. Ese será el trabajo de toda nuestra vida, porque a la tierra hay que trabajarla y tiene que tener su ciclo, el ciclo en el cual se trabaja, el ciclo en el cual se siembra, el ciclo en el cual da fruto y el ciclo en el cual descansa. Si estamos siempre queriendo salir adelante, si estamos siempre queriendo dar, y no tenemos el momento en el cual nosotros nos disponemos a recibir, pronto se cansará esa tierra y ya no dará el 100% del fruto. Tenemos que tener nuestro tiempo en el cual nosotros vamos a descansar y recibir en nuestro retiro espiritual anual, en nuestro momento de oración cotidiano, esperando que llueva y que la semilla se riegue con la gracia de Dios. Así es donde nuestra tierra tendrá siempre la humedad necesaria para pasar el invierno crudo y el verano ardiente, para no quemarse en ninguno de los dos momentos, porque sabe cuándo tiene que dormir, cuándo tiene que despertar. Otra parte cayó entre espinas, dice el Evangelio. Crecieron los espinos y la sofocaron. Son los que oyen la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas, la sofocan y la palabra queda sin fruto. Cuando el amor a las riquezas, cuando la ambición por una vida desordenada, la influencia del poder, la excesiva preocupación por el bienestar y el confort, por una vida cómoda, son como esos duros espinos que impiden la unión de Dios. Son almas volcadas a lo material. Dejar que el corazón se aficione al dinero, a las comodidades, a la última tecnología, ¿no? A la abundancia de las cosas innecesarias, como veníamos viendo, por ejemplo, por todos lados. Te querían vender el televisor de 150.000 pulgadas, no sé cuántas eran, para que veas el Mundial. El Mundial se puede vivir y gritar el gol de Argentina contra los ingleses en ese televisor o en una humilde radio, que lo escucho por el AM. En lo mismo puedo vivir la misma alegría. Y no necesito esa desordenada influencia que me trae el mundo. Eso realmente es cuando uno realmente tiene que saber valorar. Y las almas no se deben volcar hacia lo material y lo innecesario, lo superfluo. Con lo necesario me alcanza. Puedo tener mi humilde televisor con el cual vi el Mundial y lo disfruté con mi familia, con mis hijos. Tuve un momento de tener en familia, que está hermoso poder compartir un momento de familia.
y no necesito por eso tener que tener una gran, dejarme llevar por todo lo que el mundo me vende. Dejar que el corazón se aficione a todas esas cosas innecesarias, al aplauso, a los caprichos, es un grave obstáculo para el amor de Dios. Para que el amor de Dios crezca en mi corazón, necesito sin duda desapegarme de todas esas cosas. Que no esté pensando solo en la comodidad y en lo demás, sino en no caer en el pecado, en evitar todo lo que va a ensuciar mi alma, todo lo que va a ser veneno para mi pequeña plantita que está creciendo en el corazón. Por eso la debo cuidar, porque es la palabra de Dios que viene a mi corazón. Es el Señor que la ha sembrado y que ha querido hacerlo en mi corazón, para que esa tierra reciba la gracia y los frutos, para que produzca lo mejor y para que sea generosamente entregado al Señor. Porque vendrá el Señor, el momento de la siega, el momento del final de nuestra vida, vendrá el Señor a cegar esas plantitas de nuestra alma. ¿Y qué va a encontrar? ¿El 100% del fruto que Él sembró? ¿El 60%, el 30%? ¿O unos pobres cardos y espinas de un campo que no está trabajado? Tremendo que el Señor encuentre eso en nuestra alma. Que el Señor nos encuentre una buena disposición de servirlo cuando Él se ha entregado totalmente por mí, lejos de nosotros, católicos comprometidos, cristianos que queremos vivir un verdadero catolicismo de familia, una verdadera familia católica, que no nos dejemos nosotros invadir por el espíritu del mundo y que no se nos seque en nuestro corazón el campo, aquel campo que el Señor nos dio para que lo cuidáramos. Él salió a sembrar y un día vendrá a querer cosechar lo que ha sembrado. Mientras tanto nos pide a nosotros que cuidemos de ese campo, que nosotros podamos trabajar ese campo. Cuando oigamos la palabra que el Señor salió a sembrar, no creamos que puede haber otras cosas, que puede haber cosas raras, sino solamente pensemos y veamos que el Señor quiere sembrar en nuestra alma su palabra. Su palabra que quiere que caiga en esa tierra preparada, para que no se seque, para que no se la coman las aves y para que no sea sofocada por los cardos y por las espinas. No es culpable el sembrador de que se pierda a veces gran parte de la semilla, gran parte de la siembra, que se pierda la siembra porque no se la cuidó como se la tenía que cuidar. La culpa, la responsabilidad, muchas veces es nuestra. Pero el Señor, en su gran misericordia, veamos este punto, no quiso señalar a los que tenía delante y decirles: a ustedes perezosos que no van a trabajar, la semilla se les va a secar. A ustedes ricos que se van a preocupar por otra cosa y no por la palabra, la semilla se va a morir. Sino que el Señor les habló en parábolas, para que el que tenga oídos, que oiga, dice la parábola al final. El Señor dejó, como quien dice, a buen entendedor, pocas palabras. A los discípulos les explicó en privado
lo que eran las parábolas. Pero la multitud no, porque tenían un corazón endurecido, porque tenía delante de él muchos fariseos que venían a decirle: vamos a ver qué nos dice este que se cree el rey de los judíos, este que se cree el Mesías elegido. ¿Qué nos dice a nosotros? A ver, vamos a ver. Entonces el Señor no quiso que su palabra sea objeto de burla. No quiso que su palabra sea objeto de blasfemia, que su palabra sea objeto de que todos la tiren por el piso, sino que les habló en parábolas. Y aquel corazón endurecido que buscaba ver qué decía el Señor, en qué palabra lo podían enganchar para matarlo, les habló como un sembrador, como cualquier persona. Le contó un cuentito, sabiendo que ellos, con ese corazón endurecido, no le iban a dar, no iban a entender. No iba a entender qué estaba el Señor diciendo. Por eso añade: al que tiene se le dará, como si dijera: aquel que tiene deseo de recibir la palabra de Dios, se le dará todo lo que viene de Dios, porque tiene un gran deseo de recibirlo. Pero al contrario, al que no tiene, se le quitará aún lo poco que tiene. Como diciendo, al que está privado de ese deseo, al que no tiene ese deseo de recibir la palabra de Dios, se le quitará aún lo poco que tenga. No se le dará nada, será indigno de poseer la palabra de Dios, porque no tiene un corazón preparado. Como si le dijera que aquellos son los que cae la semilla al borde del camino. Vendrán los pájaros y se la llevarán. No les quedará nada. No les quedará nada porque la palabra de Dios no tiene sentido que caiga en esas almas que no ven. Esas almas que están totalmente volcadas hacia afuera. Esas almas que se creían los principales y los mejores de Israel. Almas soberbias que decían: solo nosotros tenemos la verdad. No estos pobres y pecadores. Y el Señor no vino a los justos, vino a los pecadores, aquellos que se arrepintieron y que humildemente creyeron en Él. Por eso dicen que los grandes herejes han sido aquellos que tenían una gran soberbia. Aquellos que no eran humildes han sido grandes herejes, han caído en las grandes herejías, por no querer aceptar la voluntad de Dios, que es esa voluntad de andar en la humildad, de andar en la verdad. En la verdad que el Señor ha dejado a su iglesia a lo largo de estos 20 siglos, con sus santos y con su tradición. El Señor ha querido que sigamos creyendo en la palabra de la iglesia. Por eso solo aquellos que realmente tengan y estén dentro de la iglesia son los que se salvarán. Porque el Señor quiere traer su palabra a través también de su iglesia, y de sus pastores, y de sus santos, y de la tradición de estos 2000 años, ¿no?, de iglesia. Allí se cumple la profecía de Isaías: oiréis, pero no entenderéis, miraréis, pero no veréis. Ellos oyen, pero no entienden, miran, pero no ven. Ese es también muchas veces símbolo de ese pueblo judío, que ese pueblo que
tenía al pueblo al que el Señor quiso venir, y el Señor pasó haciendo el bien y nadie lo escuchó. Solo un puñado siguió al Señor, y con ese puñado el Señor construyó su iglesia. Porque ese pueblo tenía un corazón embotado, un corazón duro, y no quería creer en lo que el Señor les estaba predicando. No querían creer en la verdadera palabra de Dios. Y el Señor ve la malicia y la adversión que tienen los judíos, porque hasta el último momento, cuando el Señor se muestra, el Ecce Homo, ahí, todo sangrado, coronado de espinas, todo latigado su cuerpo, para ver si realmente se convierte su corazón, ¿qué dicen los judíos? Crucifíquenlo. No había caso. ¿Qué más iba a hacer el Señor? Les dio de comer pan en el desierto. Les predicó por todos lados. Hizo multitud de milagros. Llevó la cruz y fue coronado de espinas. Fue flagelado su cuerpo. Fue clavado en una cruz para que ellos creyeran. ¿Y qué pasó? Quítenlos de ahí, gritaban. Crucifícalos. Por más que el Señor haga resucitar a los muertos, no creerán. Tremenda, tremenda sentencia del Señor. Por eso a los apóstoles les habló cara a cara, les habló en la intimidad de ese pequeño grupo, les habló al corazón. Les habló y les explicó cada parábola para que realmente entiendan que Él era Dios y que venía a traerles esa fe y esa claridad que abrirían sus ojos y verían realmente al verdadero Cristo, al verdadero Hijo de Dios que venía a traer su paz al mundo, que venía a traer su fe y venía a traer también, a abrir de nuevo las puertas del cielo para que allí estuviesen junto a Él para toda la eternidad. Y el Evangelio de San Lucas, en la versión en la que habla de la parábola del sembrador, concluye diciendo que ese fruto, el buen fruto, se obtendrá en la perseverancia. Es decir, que para las cosas espirituales ocurre lo que ocurre en el campo sembrado. Se echan las semillas y hay que esperar. Hay que esperar en la paciencia y en la perseverancia a que la semilla crezca. Y hay que cuidarla. Y hay que rogar al dueño del campo, hay que rogar al dueño del mundo, por llamarlo así, a que llueva y que la tierra se empape y la semilla crezca. Así espera el campesino que realmente la planta crezca, las espigas se llenen y un día pueda realmente cosecharlo. Y a veces le dará el 100, otra el 70 y otras el 30. A veces la cosecha será abundante y otras veces muy poco. Por eso se debe tener la paciencia de sembrar una y otra vez. Esa es la paciencia de Dios que siembra en nuestros corazones una y otra vez, esperando que realmente demos fruto, que nos convirtamos de una vez por todas y que le entreguemos generosamente el 100 de toda esa semilla. Dios, sin duda, enviará la lluvia y el sol a nuestra alma, para que nuestra alma pueda rendir su fruto. De nosotros
está la parte del trabajo primero de preparar el campo, y después de cuidar la semilla, y después de hacerla fructificar, ese 100 que el Señor quiere. Por eso, trabajemos generosamente nuestra alma con la confesión, la comunión, los sacramentos, la formación religiosa de nosotros, el cuidado de nuestro hogar, de nuestros hijos, de la familia, de los que nos rodean, para que todo sea para el buen fruto de ese campo que el Señor quiere trabajar en nuestra alma. Vamos a hacer ahora la acción de gracias. Te damos gracias, Dios omnipotente, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y desechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.